contra la dictadura, y no solo las protestas, sino que también expresiones artísticas. Es la época del garage Matucana, ya está Jordi Lloret, que seguramente podrá hacer algún aporte después. En teatro, así estoy recordando al pasar, se pueden nombrar las obras de Grifero, el lugar, el espacio del trole, ¿no? Las obras de Marco Antonio de la Parra, en música Los Prisioneros, y de los escritores, tenemos aquí, o vamos a tener a tres de los más, algunos de los más importantes representantes de estos años, que felizmente siguen produciendo. Me piden que les cuente que Pedro Lemebel, en un momento, en un autor, nosotros somos muy dados a, si somos nerudianos, somos anti de Roca, si somos de Roca, somos anti Neruda, si estamos con Zamorano, estamos contra Sala, no puede ser, ¿no? Hay que justamente, yo creo, mirar la diversidad y rescatarla, y justamente yo creo que esa es la riqueza de la poesía chilena especialmente. Es la época también de la publicación de obras en narrativa como las novelas de Daniela Elke, y de novelas tan importantes también como algunas de autores que ya habían comenzado a publicar, como Donoso, ¿no? Pero también de Mauricio Vallés, de Tu nombre armado, una novela desgraciadamente muy poco leída, y también de Hernán Valdés, A partir del fin. En fin, hay muchísima producción, y de acuerdo a la periodización que hicieron los organizadores, este momento, el del día, se cerraría con el año 90. Igual, sociólogo, director del Centro de la Juventud, están acá. Bueno, el asunto es que Mario tiene un viaje a Costa Rica, fue a estar en poder con nosotros, nos esperamos hace 2 días atrás, y por eso yo quería el palo blanco de apoyar ahora. Bueno, yo además soy el responsable de este proyecto. Bueno, es lamentable que no esté Mario porque debe ser uno de los tipos que más sabe de la juventud, o de la sociología de la juventud en el país, pero yo voy a hacerlo de ese lugar. Bueno, la idea es contarles sobre la generación de los 80. Cuando uno habla de generación, nunca se está refiriendo a todos los jóvenes que convivieron en un país, en un territorio grande, en una época determinada. No necesariamente está siendo selectivo y apuntando a determinado grupo de personas. En este caso, finalmente, cuando se habla de generación de los 80, se está hablando de la juventud o universitaria o de la juventud pobre. En este caso, yo no voy a hablar más precisamente de la juventud popular urbana, que es el desarrollo de esta época. Nosotros establecemos generación de los 80 después del 82. Eso porque queríamos hacer la diferencia con la generación precedente, la de la ACU, la del movimiento cultural, la de los centros juveniles, las poblaciones, que nos parece que en términos de movimiento social es marcadamente distinta a lo que ocurre en este momento, que es cuando aparece la crisis económica y se desencadena la protesta social. Entonces partamos con eso, partamos con la crisis económica. Bueno, la crisis económica del 82 termina con lo que es lo ficticio del boom económico que desarrolló Pinochet. Le digo lo ficticio porque es un boom económico que desarrolló a partir de créditos externos. Mientras había mucho que comprar, se liquidó completamente el respaldo productivo de la economía, y por lo tanto la crisis expone la vulnerabilidad del sistema económico en Chile. Ante las dificultades que esto involucra, ¿no? La administración de Pinochet privilegia salvaguardar los intereses del capital financiero, y los que pagan los costos son exclusivamente los sectores populares, entre los que se encuentran los jóvenes. Un año después de la crisis es cuando comienzan las protestas nacionales convocadas por agrupaciones sociales y políticas de oposición, y en ese momento ocurre algo que nadie o muy poca gente se esperaba, que es la irrupción de la juventud popular urbana en el espacio de la población.
la irrupción de confrontación con las fuerzas policiales y las militares, que significó las protestas que comienzan en el 83. Cuando se vienen las protestas, las ciencias sociales, la sociología queda de alguna forma con una serie de interrogantes, ¿no? Es la primera vez que la juventud popular urbana motiva como sujeto específico el tratamiento de la sociología. Pero la sociología le sorprende de alguna forma esto y intenta formularse una serie de preguntas respecto a qué estaría detrás del accionar de los jóvenes. Es decir, ¿qué hay detrás de la violencia? ¿Qué hay detrás de la confrontación? Las preguntas son básicamente, ¿hay una relación? O sea, los jóvenes establecen una relación entre la acción violenta y algo que se desea tras la acción de protesta. Es decir, hay un proyecto que está involucrado en la rebelión de los jóvenes, hay una racionalidad que esté operando, que involucre fines a buscar, que involucre una motivación, una intención, más allá de la sola protesta. Bueno, eso es lo que se trata de responder la sociología de la época. ¿Qué elementos de análisis tienen los sociólogos en ese momento, a partir de 1983? Bueno, primero que nada, elementos estructurales y objetivos de análisis. ¿Cómo qué? Como que la juventud poblacional es mayoritariamente una juventud cesante. Entre el 82 y el 84, la fuerza laboral entre 15 y 24 años llegaba solo al 30%, y de ese 30%, el 10% era gente que estaba en el empleo mínimo, lo que hacía más dramática aún la situación de los jóvenes. Lo otro que se sabía estructuralmente era que el desempleo no podía ser percibido por esta generación de igual forma que las generaciones precedentes. ¿Por qué? Porque en términos de expectativa, de ascenso social y educación, el asunto era diferente. En el año 1960, aquellos que terminaban su educación de cuarto medio con 18 años era el 62%. En el año 70 era el 82% y en el año 80 el 88%. Es decir, en este momento los jóvenes tienen más educación que sus padres, sin embargo, terminan una educación que no les da la posibilidad de inserción. Es decir, luego que asumían una posibilidad de ascenso social, se dan cuenta que ese sistema social que le ofreció esa posibilidad se la niega abruptamente. Por lo tanto, el desempleo sería vivido subjetivamente de manera más dramática. Ahora, lo que pensaban los sociólogos no eran solamente estos aspectos objetivos, sino más bien los aspectos subjetivos, que tenían que ver con las preguntas que yo había formulado antes, ¿no? Entonces, referente a esas preguntas, la sociología mayoritariamente, más que hacer un intento de adentrarse en el mundo popular, de conocer a ras de tierra cuál era la subjetividad de los jóvenes que salían a la calle, ellos tendieron a extrapolar la marginalidad estructural de los jóvenes y a suponer una marginalidad subjetiva. Es decir, si los jóvenes estructuralmente estaban fuera del sistema económico, subjetivamente los jóvenes estarían fuera de la historia o se sentirían fuera de la historia. Por lo tanto, no podría haber proyecto, no podría haber racionalidad, no podría haber intención en la protesta, sino más bien la protesta sola en sí, como acto de rabia. Es por eso que voy a citar los sociólogos más paradigmáticos de esta visión, que son Eduardo Valenzuela y Eugenio Tiroli. ¿Qué sostienen ambos dos? Que la juventud de los 80 es una juventud anónima. Bueno, este concepto sociológico se remonta al sociólogo Turkheim, que sostuvo que la anomia era una condición subjetiva de irracionalidad, de desesperanza, de pesimismo histórico que habían sufrido las personas que vieron la irrupción de la modernidad y encontraron la pérdida de los lazos comunitarios, es decir, mucho tiempo antes, ¿no? Después el concepto de anomia lo toman los sociólogos en los 70 y dicen no, los anómicos ahora son, con las mismas características, los anómicos ahora son los que no les llega la movilización. ¿Qué es lo que hace Tiroli y Valenzuela? Dicen, acá en Chile los anómicos van a ser los que la movilización autoritaria deja fuera, es decir, no los inserta dentro del sistema social. Entonces, se extrapola esta marginación objetiva y se dice, la marginalidad también es subjetiva.
no hay optimismo histórico, no hay racionalidad, la rebelión es peligrosa porque la rebelión no puede contener proyectos, la rebelión no puede crear nada salvo desorden, salvo rebelión, salvo rabia en sí. La rebelión de los jóvenes hay que solucionarla, pero en la solución, esto dice Miró, esto dice Miró, y Isabel Sáenz, en la solución no tienen nada que hacer los jóvenes. ¿Por qué? Porque no le van a pedir a irracionales, a jóvenes dañados que hagan propuestas de construcción de realidad social o propuestas de inserción social. No están capacitados, no están capacitados, los que están capacitados son la estructura, el sistema. Por lo tanto, la inserción debe hacerse fuera de los jóvenes para solucionar el problema de la norma. En general, esta es la visión más conocida de la sociología de los 80. En general, los sociólogos, a mi entender, no captaron suficientemente bien las dimensiones subjetivas de lo que fue la juventud de las protestas de la juventud poblacional de los 80. A decir de Manuel Canales, otro sociólogo, él plantea que quizá uno de los sociólogos que llegaron más a cabo a esto de la juventud de los 80 fue quizá Jorge González, vocalista del grupo de rock Los Pisanos. Yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? ¿Cuáles son las dos construcciones de juventud de los 80 que desarrolla Jorge González? Las dos que veíamos en el video. Es decir, la voz de los 80, el general del plástico, seremos fuerza, seremos cambio, y por otro lado, el baile de los que sobran. Es decir, los marginados estructuralmente, que después de pasar los 12 años de juego, es decir, los 12 años de escolaridad, terminan pateando piedra, es decir, la desesperación ante una expectativa que no se cumple. Desde una sociología clásica, estas dos dimensiones aparecerían como contradictorias. ¿Cómo se puede ser protagonista? ¿Cómo se puede ser voz de los 80 y al mismo tiempo patear piedra y ser marginal? O se es una cosa o se es otra. Bueno, la brillantez de Jorge González está en que justamente la juventud de los 80 eran las dos cosas. Era marginación estructural y era también protagonismo subjetivo, lo que los sociólogos no lograron entender. Ustedes eran pagados por la Voy a poner un ejemplo de cómo yo creo que se da esta relación. Yo en los 80 vivía en San Miguel Viejo, al lado de lo que estaba el hospital de Oceanavía, que se llamaba, que era un hospital que empezó por Villa Allende y nunca terminó, de Elefante Blanco que yo vivía en unos bloques. Como todas las poblaciones, había jóvenes, los jóvenes cesantes en su mayoría estaban no en la esquina, sino que se instalaban todo el día en la escalera de los bloques. Mi madre, que estaba por acá presente, igual que todos los vecinos, en toda la semana calificaba a estos como los vagos de la esquina, los marihuaneros. Yo no sé si habrá sido marihuaneros porque en ese tiempo no conocía el olor de la marihuana. Pero la visión social es que eran los vagos, los marihuaneros, los desordenados. Cuando en la noche estábamos durmiendo y se sentía una quebrazón de una botella, decían, un marihuanero de la esquina. No sé qué capacidad auditiva teníamos en esos momentos de saber que el ruido venía de la esquina y venía de los marihuaneros. El asunto es que esa estigmatización social se rompía en un momento determinado que era justamente el momento de la protesta. Cuando se sucedía la protesta, mi mamá dejaba la puerta abierta y cada cierto tiempo entraban los mismos marihuaneros. ¿Ya? Mi papá odiaba que se juntara con mi hermano, pero entraban al pasillo tocándose el cuerpo a ver si tenían balas, porque la experiencia les decía que las balas no se sentían por la adrenalina y tenían que tirarse a ver si le había llegado una. Y mi mamá le daba todo un vasito de agua, el chiquillo, relájense, salgan de nuevo. Bueno, lo curioso es que después del día de la protesta, los marihuaneros seguían siendo los marihuaneros y seguían siendo los vagos. Es decir, una situación pendular entre marginalidad estructural, estigmatización y protagonismo, y los héroes, los que sacaban la cara por lo que, por vitalidad o por todo lo que pudieran llegar, no podían estar ahí en la protesta. Bueno, esa pendularidad de esas dos dimensiones se dio cuenta Jorge González
Y yo no quiero meterme en la cabeza de Jorge González, la brillante que pudo haber tenido o no, pero yo creo que estas canciones se constituyeron en himnos de la juventud justamente porque lograron captar ambas dimensiones de la juventud. Es decir, los jóvenes en las protestas no eran solo marginales, eran marginales estructuralmente, pero dentro de la historia no se asumían marginales, no eran solo anónimos. Recuerdo que entre los que entraban a la casa todo un día Manuel Valencia, buscaba la votación a tocarse a ver si tenía balas y no tenía ninguna. Le pasaron unos 8 años y lo encontraron muerto él con decenas de balas porque bueno, el equipo de la CNI con Corporal lo había acribillado en la matanza de Corpus Christi. No lo mataron por ser anónimo, justamente. Lo mataron porque tenía una expectativa y un sueño a partir de lo que sería la confrontación de la calle. Bueno. Quisiera terminar con qué pasa con esta generación con la transición política. Bueno, el tejido organizacional de los jóvenes que ya llevaba larga data, tenía muchas fortalezas, pero también tenía muchos elementos de debilidad que se relacionaba con ciertas dependencias que se habían ido estructurando. Tenía que ver con dependencia con la iglesia, por un lado, dependencia con la ONG, pero más importante de todo, dependencia con el partido, con los partidos de izquierda y con la lógica de acción de los propios partidos. La transición significa un trauma para esta generación. ¿Por qué? Porque la expectativa del gran cambio que podría venir, el gran cambio del que se iba a ser partícipe, no el gran cambio que no se imaginaba desde la realidad anómica, no, sino el cambio que se pensaba que al que se está aportando a través de la protesta social, no llegó ninguna democracia en parte, pero ese gran cambio, ese imaginario gran cambio no se produjo. La estructuración de las organizaciones juveniles no fue capaz de superar este trauma. Es decir, en el momento en que la iglesia se recluye a lo estrictamente espiritual y dice, ustedes o hacen pastoral o se van. En el momento en que la ONG dicen, nos vamos, o dicen, ahora nosotros vamos a ser administradoras de las políticas de organización del Estado, y se desentienden estos grupos, en el momento en que se produce la desarticulación de los partidos políticos, todo ello junto, principalmente el asunto de los partidos, involucra la desarticulación prácticamente total del tejido de organizaciones juveniles en la población. ¿Qué tiene esto como consecuencia por parte del discurso del Estado o de los que llegan al Estado en este momento? Bueno, el discurso que llega al Estado es el discurso del joven como problema. El joven es un problema, el joven es un cacho. El joven popular hay que insertarlo para que no salga a las calles y las piedras. Pero ese joven que tira piedra no tiene la posibilidad de decir, no, si yo me quiero insertar a tal sistema, o hacer una propuesta de orden económico-social porque no está en condiciones, porque ya, como dijimos, era irracional. Para esta sociología, la única racionalidad posible era la que emanaba del sistema social. Si se era marginal al sistema social, será necesariamente irracional. Bueno, si bien esta sociología de la anomia, no fue suficientemente capaz de dar cuenta de la estructuración de los jóvenes pobladores de los 80, sí fue capaz de constituirse en poder y guiar las políticas sociales de los primeros años después de la transición. A partir de entonces, el discurso del Estado no toma la voz de los 80, pero sí toma y resalta la tarea piedra. Es decir, los jóvenes no son el que quiere ser protagonista por de cambio. La imagen del joven es una sala como esta, con todos sentados en el suelo, y cantan aplaudiendo, solo buscamos una oportunidad. Tómenos por favor de la manito si es posible, guíennos porque nosotros no somos capaces de proponer nada. El Chile joven es eso. ¿Ya? Recuerdo una vez que hice una entrevista a un tipo del Chile joven y me decía, mira, nuestro gran problema fue que en un momento trajimos muchos psicólogos acá a hacer la capacitación y los tipos hacían terapias de autoayuda, de superación de la autoestima. Salían los cabros con la autoestima muy alta, llegaban al trabajo y empezaban a hacer exigencias laborales y lo daban un día y lo echaban. Aquí hay que hacer capacitación para el trabajo.
que lo que era capacitación para el trabajo era disciplinamiento para el trabajo, era decir, crear en los jóvenes un carácter social que fuera el carácter social exigido por el empresariado, es decir, inserción de los excluidos, pago a los acreedores de la deuda social, pero sin escuchar a estos acreedores, simplemente situándolos en el sistema y en ese momento, según Tironi, podría ser posible que estos sujetos fueran racionales. Ahora termino. Hace tiempo leí una entrevista de Tironi que decía una frase que sintetiza en el fondo lo que es la sociología. Él decía, el gran problema de la sociología de los 60 fue que se centró en el cambio social. Se centró en cómo los sociólogos aportaban al cambio de la sociedad. El problema de la sociología no es el cambio de la sociedad, es la conservación de la sociedad. Si eso no es conservadurismo, si eso no es derecha, yo no sé lo que es. Pero bueno, hasta el día. ¡Bravo! Bueno, con este marco, ahora pasamos a los escritores. Va a empezar hablando Sergio Parra. Sergio es poeta, nació el año 64 y ha publicado hasta el momento 3 libros. Apareció en numerosas antologías, pero los libros que lo ha publicado son La Manoseada, de 1987, Poemas de Paco Bazán, 1993, y Mandar al Diablo al Infierno, 1999. Bueno, buenas tardes. Yo comparto gran parte de lo que no sé cómo de los 80. Creo que sí, era un momento más activo, no se vivía la historia más fuerte. Yo no tengo, estamos hablando con Jordi Lloret, yo no tengo muy claro si la lo que tengo más o menos claro es que el golpe de Estado termina en los 80 y sin tabla de ahí en adelante los 80 la dictadura trabaja con toda la ruina hasta los 80. En los 80 empieza la dictadura más conservadora de Pinochet y toda su economía, y en los 80 empieza la liberación de todo, ¿no? Y esa liberación empiezan a aparecer los grupos, las tribus urbanas, los lugares underground, el teatro, la plástica, paralela a una economía que se estaba armando subterráneamente, que es el resultado de los 90 y todo lo que deja la intemperie, ¿no? Toda esta intemperie que hay ahí, esta indigencia, ¿no?, cultural, se vio en los 90, ¿no? Y en los 80 se vio casi inconscientemente estar trabajando algo cultural, sino que una cosa muy activa, ¿no? No había una confrontación todos los días. Y había un riesgo y no sé, no había nada pactado, ¿no? Había más solidaridad. En ese momento eran fuertes los organismos ONG, Becaría, hasta la CNI estaba en ese momento. Ahora no hay nada de eso, se disolvió todo, ¿no? Se disolvió la Becaría, se disolvió la CNI, se disolvieron todo. Los matrimonios de los 80 se han disuelto todos, a la altura de nadie de los 80 casados, con pareja, todo se disolvió. En esa instancia aparece, en la escena poética, aparece a reconocerse algunos poetas en ese momento que empiezan a adquirir a principios de los 80 y en el 87 empiezan a publicar sus primeros libros, ¿no? Entonces algunos han llevado la creación del 87, de los 80, los 90, nadie corta con nada. Y eso venía también de gente también que estaba ya trabajando, ¿no?, una poesía más del territorio, la calle, la ciudad como nueva escena, ¿no? Una ciudad rediseñada por la dictadura, ¿no? Como rescatar esos lugares que fueron lugares de tortura por Estado Nacional, todos los parques, todos los lugares que fueron lugares de reclusión. Salía a fines de los 80, salimos toda la calle, ¿no? Tomamos la calle, los bares, todos los lugares, espacios públicos. Eran lugares que de alguna forma estaban asignados por un momento por lugares de violencia muy fuerte, ¿no? Y ahí empieza a formarse grupos
pequeñas tribus de poesía que se empiezan a juntar los poetas, gran parte de mi generación. No veníamos de la peña, gran parte nos juntábamos, nunca participamos casi en peña, ¿no? Éramos más del rock, de los Rolling Stones, éramos más de la radio de la calle, ¿no? Un rock más pesado. Hasta el día de hoy no tengo ningún cassette de Intilimán o esas cosas en la casa. Una cosa, no sé, algo pasó ahí, hay una fisura, ¿no? Con respecto a lo anterior. Y ahí empieza a marcarse una escena donde empieza a contarse la poesía con las otras disciplinas, ¿no? Por ahí aparecen los talleres literarios, ¿no? Marcados por una temática mucho más contestataria, de literatura, del taller suicidio que dirigí acá en Berenguer, que el grupo salió después del taller de Carmen Berenguer en su momento. Empieza a volver los retornados, ¿no? A volver escritores que estaban fuera del país, poetas, narradores, y a veces solo una escena mucho más de afuera, ¿no? En lugares en las 6, en lugares pues en el taller en otra, el grupo de acciones de arte, cosas así en el Matucana, ¿no? En el Trole. A veces la escena en Higüey, y con la escena en Higüey también a veces otra diversidad, ¿no? A veces otra música, los retornados están en el reggae y también la salsa por ahí. Empieza a traer otra música y aparecen los colores, ¿no? Y en ese momento se arma una generación de poetas, la generación del 87, que publica en el año 87 para adelante, con esta temática. Ya no está la cosa política, ¿no? Ya no está lo social. Hay una cosa muy política, lo que tiene que ver más con lo que está pasando con cada persona. Está la crisis económica, que sigue penando hasta el día de hoy los textos de esa generación, ¿no? De la cesantía. Hasta el día de hoy uno ve los textos de poetas que escribieron en el 87 y la cesantía siempre está latente, ¿no? El desempleo, ¿no? Como una gran mancha de petróleo que está ahí. Todos somos, gran parte de toda esa generación eran desempleados, no había mucha, casi no éramos universitarios, ¿no? Quería leer un artículo de un diario que trataba de hacer una pugna entre la generación del 80 y los 90, y una cosa que destacaba el periodista era que no teníamos profesión. Con respecto a la generación ahora que tienen profesión, universitario, académico, todo. Entonces era como, ahí muestran las dos partes. Y yo traje un texto que más o menos esquemático de lo que fue un poco leerle de lo que fue eso, y ahí te recuerdo un poco. El año 80 a fines de los 80 aparece este libro que se llama Ciudad Poética Post, de J. Juárez chileno, que de alguna forma marca una línea de poesía de lo que se denominó la poesía urbana. De Santiago como centro y tiene que ver con las poblaciones, los barrios, ¿no? Y una marginalidad mucho más asumida y más contingente. Bueno. El epígrafe que de alguna forma el epígrafe también era como el epitafio que nos atravesaba todo, que era nunca salí del horroroso Chile, Enrique Lin. Incuestionable, luego que entraran los textos de Zurita, Maqueira, Muñoz, particularmente la nueva novela de Juan Luis Martínez, la poesía chilena de los últimos años cambió de rostro y por lo mismo cambió de identidad. El gesto escritural de estos autores fue paralelo y convergente a lo que se dio en llamar la escena de nueva vanguardia, de las artes visuales. Es exactamente durante esos años cuando la obra poética de Raúl Zurita adquiere una nombradía inusitada e intimidadora, singularmente redentora y sospechosamente mesiánica. Esto es el reverso de una obra que opera inicialmente con elementos fuertemente subvertidores del lenguaje y las significaciones, y la transposición del sentido totalizante análogo a la operación sobre lo social en un sentido único consagrado por la dictadura. Es decir, su doble, su reverso, consagración de la representación esencialista que inhibe finalmente todo resto y toda política textual de subversión y perversión de la significación institucional. La ciudad poética. La escena de la nueva vanguardia tuvo su heroísmo y tuvo su auge, su desplazamiento, su desarticulación grupal, producto incidental de prácticas culturales más emergentes y pandillescas. El rock, el cómic, las revistas urbanas, Matucana, Beso Negro, y la versión textual y corporal de una estética del deseo, donde lo homosexual, lo lésbico, lo desviado entra en una nueva forma de complicidad más real que conceptual,
revierten el sectarismo homogénico y cerrado de las prácticas culturales de la neo, al servicio de pequeños grupos fuertemente articulados y autoritarios. El impulso y la política corporal de la neo también aquí tiene su parte y su cuota de refriega de la calle. En este proceso emergente, plural, decididamente juvenil, es donde los poetas de los 90, 80, 87 van a tener un lugar situados y sitiados en una urbe que trafica efectivamente las diferencias y los deseos. La ciudad es ahora la gran escena, donde los cuerpos textuales, las máquinas, las bandas, en definitiva las tribus urbanas, interactúan de la forma más promiscua y desviada, puesto que ninguno de ellos se arroga el privilegio o un estatuto de representación superior, aquella al servicio de algunos sentidos globalizantes, de por aquí ajenas a ese tráfico que se autoerige por y para la ciudad. Contrariamente al afán casi traumático de recomposición del lenguaje de los poetas del post-73, los poetas de los 80, 87 o 90, surgidos de la decadencia, de la dictadura, no tienen intenciones de ajustar cuentas con la historia, consecuentemente interactúan en sus zonas más inmediatas, esto es, en su pedazo de cuerpo y su pedazo de ciudad. La escena ineludiblemente real y ficticia de ciertas articulaciones fragmentarias al servicio de nada o de todo, vale decir, al servicio de un goce, de una obsesión o de un malditeo morido en la calle. He aquí el tema, he el sentido del sinsentido, pues la desnudez de lo emergente se contrapone decididamente a los ropajes ideológicos militantes, prometedores de algún sentido, de algún espacio de poder a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la desnudez no nos incomoda, al contrario, hace un astro por ahí, en el año 1988, lo llaman la noche de los corazones duros, justo en el mismo momento que una serie de poetas chilenos retornados o por retornar desde sus diferentes exilios se convocan a soñar historias de Chile amargamente, se poetizan y se consuelan en un festín de lágrimas como los viejos poemas. La fisura. 2. Entre la aparición del libro de Alexis Figueroa allá en el año 1986 y el año 1989, parte significativa de este grupo de poetas aparece en escena editando sus primeros libros a costo propio y fuera de todo paternalismo precedente y augural. Así, Víctor Hugo Díaz publica La comarca de los senos caídos, posteriormente Doble vida, Jesús Sepúlveda, Lugar de origen, Malú Riola, Piedra rodante, Guillermo Valenzuela, Fabla Graffiti, Sergio Parra, Manoseada, Felipe Moya, Chile Eléctrica de Luz, Suburbio, Babilonia. Este somero recuento de nombres y publicaciones nos permite configurar nuevos sujetos que hablarán sin eufemismo de sus experiencias y no sobre estas, desmontando las estructuras del discurso autocensurado, del modelo militar de refutación nacional, que no solo implicó el uso de un lenguaje codificado por las estructuras de lo no dicho. Con la apertura política, el discurso de las generaciones dispersas se ve desplazado por aquel lenguaje frontal de la generación del post-87, lenguaje desenfadado cuyo correlato más directo está inscrito en una cultura de resistencia y confrontación desarrollada en los años de la protesta nacional de 1983 y 1986. No obstante, si el sujeto de esta generación habla de su experiencia, tal como lo hace el sujeto de la literatura testimonial, no es para asumir la representatividad política o moral de la colectividad. Por el contrario, las poéticas que configuran la poesía de los 90 devienen de una poesía desmaterializada y provocadora, que no solo desarticula la relación texto-historia, sino que también presenta un escenario minado tanto por la violencia, la marginalidad en su entorno, barricadas, suburbios, prostíbulos, bares. Este rasgo caracteriza el imaginario de la generación post-87, que permitió a sus autores desplazar el hablante poético a través de una variedad de experiencias límites e individuales, locura, alcoholismo, drogadicción, tráfico sexual. Los modos de poetización se inscriben fuera del sistema de la lengua canónica, por tanto próximo a una oralidad urbana que se cruzaban con otras escrituras nómades, entre comillas. La aplicación de miradas de la escritura de la mujer introduce la corporización de los espacios urbanos,
su contaminación por la intromisión de un cuerpo que había sido privado de su elevado como objeto público, hace ingresar y hay evidente lo urbano hasta ahora ausente en la poesía chilena. Carmen Berenguer, Elena Hernández, Eugenia Brito, constituyen nombres que inscriben la constitución de un sujeto público femenino que altera con su cultura el mapa de la ciudad poética chilena. Gracias. Bueno, ahora le toca a Carmen Berenguer. Carmen, como dijo Sergio, dirigió talleres donde ahí partieron varios de los poetas que Sergio mencionó. Ella es poeta y también ha escrito textos sobre arte y otro tipo de textos. El primer libro que publicó Carmen es del año 83, se llama Bobby Sands desfallece en el muro. El año 86 publica Huellas de siglo, el año 88 A media asta, el año 93 Sayal de tierra, y el último libro de Carmen, que es del año 99, en realidad es un texto intergenérico donde dialogan distintos géneros. Se llama Naciste pintada. Buenas tardes. Hay cosas que se han dicho de los 80, ¿no? Que son bastante controvertidas en un punto y en otros son reales. Yo he tenido a veces ciertos temores con digamos, volver a veces a esos pasados, porque lo pienso como un lugar a veces nostálgico. Pienso que se puede configurar un mito en los 80, porque en los 80 ocurrían muchas cosas. Y también pienso que no, que son parte de la historia que también es bueno recordar. En los 80 no había solo gente joven, sino que había ciertas dinosaurias como yo, que venía de una mujer muy extraña, que venía de la familia de un mundo bastante extraño, que es una mujer casada, bastante, se podría decir, desde el punto de vista de la oficialidad, podría decir que soy, digamos, una antifeminista en ese sentido, porque llevo 33 años de matrimonio y soy felizmente casada y tengo 2 hijos y esos hijos tuvieron una historia en los 80 varios. Yo tuve bombas en mis manos, ¿no? Que se las pasaba mi madre en los 80. Bombas que alguien guardó en mi casa, ¿no? Y arsenales, ¿no? Y que eso me puso muy tensa, muy nerviosa. Y llamé a mi madre salió con esas bombas. Entonces yo mirando esto hoy día, digo, ¿cómo es posible que uno haya vivido así? O haya hecho ese tipo de cosas, ¿no? Eso me hace a mí pensar que estamos hoy día hablando de un lugar donde hubieron movimientos, se gestaron movimientos realmente. Nadie podría negar el movimiento de la mujer, por ejemplo, con sus primeras manifestaciones cuando los hombres estaban, digamos, desarticulados, ¿no? Y las mujeres estaban verdaderamente bravas, con un enorme movimiento. Ese movimiento llegó a una suerte de, digamos, consolidación con un congreso de literatura. Y fue también bastante importante, y eso fue en 1987. Los poetas que se refiere Sergio Parra, eran poetas de unos 13, 14 años, que se acercaron a mí diciéndome, oye Carmen, yo sé que tú eres escritora, en ese entonces absolutamente desconocida, ¿por qué no nos diriges? Porque nosotros queremos escribir. Y
donde estudiamos, no sabemos, no nos pasan a nosotros algunos poetas que realmente nos interesarían, como Los Malditos, por ejemplo, como Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud. Entonces yo tomé esos textos y traspasé información en este libro. Yo no soy de la opinión de que uno haga un taller de enseñar libros, que eso es absurdo, sino que uno traspasa información solamente y, como señalaba un gran escritor mexicano, hace leer o descifrar signos en algunos momentos, ¿no? Entonces los 80 tuvieron ese carácter de relaciones de nosotras, mujeres mayores, con jóvenes de 16, 17 años, mujeres de 40, con chicos de 20 años, con muchachas también. Entonces eso, mujeres como nosotras, que teníamos a lo mejor más acceso a la cultura, con mujeres pobladoras, esas relaciones que hoy día han dejado de existir, no se ven, ¿verdad? Eso fue lo que marcó este cambio en los 90. Todos nos fuimos para casa, decepcionados, tristes. Yo les voy a leer fragmentos y voy a entrar por un lado y voy a salir por otro, como acostumbro a hacerlo, porque es más dinámico. Ustedes también se pueden aburrir conversan o escribo, leer. Esto que se lo digo y se lo voy a leer es porque este último tiempo me han preguntado y hay algo con los 80. Entonces, hay un poeta que se fue de Chile, un pintor que se fue de Chile, que se llama Carlos Borio, lo recuerdo acá. Se fue muy amargado, porque dijo que le habían copiado todo. Eso suele ocurrir en este país. Y me encontré no hace mucho en Nueva York, o antes, me pidió en un texto de una gran pelea que hubo en su casa, con un grupo de poetas, entre poetas y pintores. Eso se lo voy a leer también. Así que primero voy a hacer algunos fragmentos para decir qué pasó con los 80. Este es un recado. Muchas veces en estos últimos años me sentaba frente al libro universitario y ya con menos ímpetus veía a viejos, nuevos movimientos con pancartas y los mismos conjuros de un pasado que no pasa, no quiere pasar, ni hacerse pasado para poder escribirse, narrarse e historizarse. Imperturbablemente las imágenes se transforman en pasajes y fantasmas. Poco a poco, con menos pasión que ayer, con más cansancio, más desgaste, en el pelo blanco en algunos, o notoriamente recolorido en otros, con mejores pinchas que ayer, las voces, los cuerpos, las ausencias, presentarse allí, aquí, en este escenario como un teatro, la cultura, la política, el arte, las voces, los muertos, alcanzando sonoridades y coloridos de un carnaval. Así, cuando nadie se acordaba, afloraba una breve narración de ¿te acordáis cuando era la noche no? Y no teníamos miedo, y nos juntábamos en tu casa, y esperábamos mientras llegaba la noche y se acostaron carabineros de las fuerzas especiales. Luego, en silencio, se fueron los pacos, salgamos, con el Pedro y Sergio. Pedro Benedetti está a mi lado y Sergio Pardo está aquí también. Somos cómplices de largas cuerdas. Fuimos los primeros que salimos hasta la esquina de Gulmaquena. No se veía un alma, y luego llegaron más y más. Moraga, que no lo he visto más. Yo voy a nombrar gente que no he visto nunca más. Moraga era un gran actor, hermano de Titín Moraga, que era del grupo Virus. No, Vicio, Pequeño Vicio, perdón, que era realmente Pequeño Vicio. Era bellísimo, bellísimo, y trabajó en una obra que se llamó Bauhaus de Grifero. Bueno, era un tipo realmente especial, no lo cuento ahora. Llevaba un bombo. La Gabriela, otra chica joven que estaba en Alemania, se había puesto un vestido escotado, hacía calor. Cuando llegamos a Cordillera Inn, ya era una fiesta, la primera después de tantos años. No sabíamos aún del reconocimiento del triunfo, no.
No sabíamos lo que sabemos hoy, no sabíamos nada en realidad. La plaza estaba vacía, la alameda estaba vacía, y las calles desiertas. Y la gente seguía llegando hasta hacerse incontenible. Luego al parque forestal, y la ciudad quedó a oscuras. Eran puras sombras en tinieblas, caminando desesperado de emoción, de temor, sin saber nada más que ese momento. En esa caminata iban nuestros sueños, nuestros deseos, eso en nuestra frágil certidumbre, así de inocentes o civiles. Porque no hace mucho hemos escuchado, digamos, cosas que se han dicho, de que en ese momento hubo una gran tensión entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. Y la verdad es que fuimos los primeros que salimos nosotros, entonces es una reacción muy grande, ¿no? ¿Por qué no entra la gente de atrás? Por todo aquí no es que haya asiento, pero se puede, hay muralla. No importa. Bueno, es por eso, entonces, estos años, ¿no es cierto?, los 80, fueron de inocente fervor, de absoluta pasión, y se reconstituyen como frescos memorables de una época. Y cuando hay que conjurarlos, entro por aquí y salgo por allí, porque estoy consciente que hacer de los 80 un mito es equivocado. Mito. ¿De qué mito? ¿Mito de la derrota? ¿Mito de la pérdida? Y me voy a pasear un poquito por algunos poetas de esa época que no han sido mencionados acá, que fueron de alguna manera hilando esta poética, ¿no? Una poética fuerte, que digamos. En contraste con la puesta en escena Zurita, Juan Luis Martínez, Gonzalo Millán, que Gonzalo Millán tiene un libro muy interesante, que es La Estrella Negra, Gonzalo Muñoz. Estos poetas tenían una relación con el mundo y con una suerte de la violeta, digamos, descifraban o contaban estas historias, estas derrotas, estos miedos, sin temor, yo diría. Existía censura, ¿sí? Y, digamos, había que pedir permiso para publicar. Entonces también hubo un gesto de rebelión en el sentido que muchos